vamos a hablar de un personaje de la historia que se animó a hacer algo prohibido en la Nueva España, que era nada más y nada menos que pensar. Vamos a hablar de Sor Juana Inés de la Cruz. Y como siempre, un poquito de contexto, un poquito de historia. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos precisamente a la Nueva España en el siglo XVII, territorio que hoy es México, pero antes era conocido como el Gran Imperio Español, que era una sociedad profundamente jerárquica con españoles peninsulares, con criollos, mestizos, indígenas y hasta esclavos africanos. Y cabe destacar que dentro de esta estructura las mujeres tienen un acceso sumamente limitado a lo que es la educación. Así que llegamos al año 1651 con el nacimiento de Juana Inés. Nacería como Juana Inés Díaz Baje y Ramírez de Santillana. Se dice que un 12 de noviembre de 1651 es San Miguel Nepantla, lo que hoy sería el Estado de México. No nace de una familia aristocrática poderosa, pero que hay que mencionar algo que fue clave, que fue que sus padres jamás se casaron, es decir, era una hija ilegítima. Y para esta época, esta posición social es una posición súper desprivilegiada. Y siguiendo con el contexto, pues era una niña fuera de lo común, es decir, aprendió a leer a los 3 años y a los 8 ya escribe versos. Se dice también que se vestía de hombre para poder atender a la universidad, mostrando así su obsesión por el conocimiento. Se educaría prácticamente sola, aprendiendo latín en tan solo unos pocos meses y estudiando filosofía, teología, música y matemáticas. Todo esto sin acceso formal universitario. En su adolescencia, muchos dicen que fue a los 8 años, otros dicen que fue a los 13, pero se trasladaría a la capital, la Ciudad de México, donde entraría como dama de compañía en la corte de los virreyes. Y aquí ocurre algo que sería clave, es decir, es sometida a un examen público con más de 40 intelectuales donde le hacían preguntas de teología, de ciencia y de literatura, impresionando absolutamente a todos los que estaban en la sala. Recordamos que es una sociedad donde la mujer debería ser obediente y discreta, así que ella se convierte en un fenómeno intelectual. Más en una sociedad donde la mujer solamente tenía 3 caminos, es decir, el matrimonio, la vida doméstica o el convento. Así que, ¿qué elegiría Juana Inés? Obviamente en 1669 elige el convento. No como una vida intelectual o espiritual dramática, sino como una estrategia, vaya. Ya que el convento le ofrecería, pues, espacios privados, cierta autonomía económica, pero lo más importante, tiempo para estudiar. Así que en el año 1669, prácticamente ya nacería Sor Juana Inés de la Cruz. Entraría al convento de San Jerónimo, en lo que hoy es la Ciudad de México, donde desde fuera parece prácticamente una vida de clausura, pero desde dentro se convertiría en un centro intelectual. Es decir, no abandona el mundo, sino que lo empieza a estudiar. Aquí reuniría una biblioteca personal donde se dice que tenía aproximadamente 4.000 volúmenes, que en el siglo XVII esto es algo monumental. Esto incluía, como ya les había dicho, teología, filosofía, matemáticas, música y obviamente literatura clásica. También poseía instrumentos científicos y musicales y de hecho tuvo unas tesis en cuestión de música que la hicieron súper famosa. Empieza a publicar obras y estas obras no solo se publicarían en la Nueva España, sino que viajarían hasta el otro lado del mundo, a España, donde es reconocida como una de las grandes figuras del barroco imperial. Escribiría poesía amorosa, teatro y autos sacramentales, pero también textos agudos como Hombres necios que acusáis. ¿Por qué fue tan importante esta obra? Porque básicamente cuestiona la doble moral masculina y no lo hace en un panfleto, lo hace en una crítica elegante con un barroco fino. Aquí Sor Juana Inés básicamente deja de escribir enteramente lo que era poesía y se mete en un debate teológico. Y esto ya es un terreno peligroso, ya que en el siglo XVII la interpretar lo que es la teología desde un punto de vista femenino pues no es algo bien visto y empezaría a llamar muchísimo la atención, incomodando a los sectores eclesiásticos más altos. Y mientras su prestigio crece, también crecería la vigilancia que tendrían sobre ella. Es decir, su inteligencia es celebrada, pero también es observada. En una sociedad donde la autoridad doctrinal es meramente masculina y clerical, existe una monja brillante que argumenta públicamente que este orden no es el correcto y esto podría convertirse en un problema. Así que este problema estalla en el año de 1690. ¿Y qué sucedería en este año? Te preguntarás. Pues Sor Juana escribiría un análisis crítico sobre un sermón del jesuita portugués Antonio Vieira en un documento que se le conoce como la Carta Tenagórica, que no es un ataque per se, pero sí es un ejercicio intelectual donde está cuestionando básicamente a un teólogo reconocido, y esto en el siglo XVII, recordemos que es algo gigante. Pero el problema no es que lo haya escrito, el problema es que el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, decide publicarlo, que por ser buena gente lo hace bajo un seudónimo, el cual era Sor Filotea de la Cruz, para que nadie se diera cuenta. Y lo más fuerte de esta carta es que añade un texto, justo al ladito, donde le mandaría un mensaje claro a ella misma, que es que deje los estudios profanos y se dedique única y exclusivamente a la vida espiritual.
Ante esto, en el año 1691, Sor Juana Inés le responde con una carta que se le llamó Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Este texto se convertiría en uno de los más importantes en la historia intelectual de Iberoamérica y en este defiende, primero, el derecho de las mujeres al conocimiento, segundo, la importancia del estudio y tercero, su propia vocación intelectual. Es decir, no ataca frontalmente, sino que argumenta con teología, con lógica y sobre todo con un poquito de historia. En fin, es una defensa brillante, pero también esto se convertiría en un desafío, ya que después de esta respuesta, pues prácticamente cambiaría el clima de todo, haciendo que la Iglesia no les comulgue, no le ejecute, sino que haga algo todavía peor. Intente silenciarla y desaparecerla. En 1693, Sor Juana Inés firma un documento donde renuncia básicamente a sus estudios, vende su biblioteca, de hecho también entrega sus instrumentos científicos y lo más triste de todo, dejaría de publicar. No hay juicio público, no hay escándalo dramático, hay silencio progresivo y esto es muchísimo más útil y muchísimo más potente. Aquí hago un pequeñísimo corte nomás para invitarte a que me sigas en Instagram en @fjdelamora, donde estaré publicando cosas que no se pueden publicar ni se pueden hablar del todo en esta red social. Y volviendo a este año de 1693, donde Sor Juana Inés prácticamente se había deshecho de todas sus propiedades intelectuales, se dedicaría única y exclusivamente a las labores conventuales, es decir, a trabajar como una simple monja. Cabe resaltar que en el escrito que hizo, precisamente en su defensa a la educación por parte de las mujeres, hace referencia a uno de los personajes de la historia que más me fascinan a mí, es decir, a Hipatia de Alejandría, mostrando así que precisamente una fe malintencionada ha sido el pretexto que ha utilizado el hombre para, de alguna manera, restringir a la mujer en temas educacionales y en temas de promoción cultural. Y ya con su voz apagada, en el año de 1695 llegaría uno de los grandes enemigos de la historia, precisamente a atacar a esta mujer. ¿Cuál es este enemigo, te preguntarás? Obviamente, las epidemias. Una epidemia golpearía el convento central de San Jerónimo y Sor Juana, cuidando a sus hermanas enfermas, obviamente se contagiaría para morir el 17 de abril de 1695 a la edad de 43 años. No murió por persecución directa, es decir, murió sirviendo. Durante años fue protegida por virreyes, tuvo prestigio, publicó ampliamente, pero cuando tocó los límites del poder teológico masculino, la estructura reaccionaría no con un martirio público, sino con contención institucional. Y cuando uno pensaría que la habían silenciado para la eternidad, resulta que varios siglos después, aquí estamos hablando de ella como uno de los grandes personajes de la historia de este país y del mundo entero. Pero su obra sobrevivió, fue leída incluso en España y redescubierta en los siglos XIX y XX, convirtiéndose así en el símbolo intelectual de México, incluso del feminismo, aunque esta palabra en esa época aún no existía. ¿Cómo la podríamos definir el día de hoy? Pues como una figura clave del barroco hispanoamericano, un referente del pensamiento femenino en la colonia y un ícono de cultura nacional. Sor Juana Inés no pidió revolución, pidió estudiar, no pidió poder, pidió conocimiento. Y en una sociedad que no tiene espacio para una mujer con este nivel de intelecto, su existencia marcaría un desafío que la colocaría donde esté el día de hoy.